Moisés. Nos hemos movido a través de todo el Antiguo Testamento. Tenemos a Moisés, quien es fundamental. Todas las doctrinas de la iglesia, tanto generales como distintivas, están en los escritos de Moisés. Luego Josué apela a Moisés. Los jueces apelan a Moisés. Los reyes apelan a Moisés. Los profetas primeros y los profetas postreros apelan a Moisés. Esdras y Nehemías apelan a Moisés. Y dice que cuando se levantara Elías para preparar el camino para el Mesías, él también iba a traer a colación a Moisés. Es decir, que todo lo que vino después de Moisés tenía única y exclusivamente el propósito de ampliar y explicar lo que escribió Moisés, aplicarlo a su época y corregir a los que no vivían en armonía con lo que escribió Moisés. ¿Está claro este punto? Ahora necesitamos ir al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente entre los años 45 y 90 después de Cristo. Lo interesante es que el Nuevo Testamento no presenta fundamentalmente nada nuevo que no se encuentre ya en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento amplifica, confirma, desarrolla y explica lo que ya contiene el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no añade nada sustancial al Antiguo Testamento, ni contradice lo que está en el Antiguo Testamento. Podemos notar, por ejemplo, la vida de Jesús. ¿Saben ustedes que la vida de Jesús toda está revelada en el Antiguo Testamento? Cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, que lo iban a anunciar una estrella, las palabras que sus enemigos iban a decir cuando él iba a colgar sobre la cruz, el hecho de que lo iban a traspasar con una lanza, que iban a echar suerte sobre sus vestimentas, que iba a morir, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar el tercer día. Todo eso estaba ya en el Antiguo Testamento. Lo único que hace el Nuevo Testamento es ampliar y explicar y decir, mire, este es el que cumplió todas estas profecías que están en los escritos de Moisés y en los escritos de los profetas. Es decir, que el Nuevo Testamento es una ampliación de la luz que Dios dio a través del Antiguo Testamento, comenzando con Moisés. Si yo tuviera tiempo, les demostraría que el santuario hebreo es una revelación del plan de salvación. Todas las funciones de Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como intercesor en el lugar santo del santuario, como juez en el lugar santísimo, como el que va a colocar los pecados sobre el macho cabrío Azazel al final de la historia, símbolo de Satanás. Es decir, que todo lo que Jesús iba a hacer en la historia de la salvación ya se revela en el Antiguo Testamento y se encuentra fundamentalmente en los escritos de Moisés. Yo quiero leerles algunos textos del Nuevo Testamento que demuestran esto claramente. Vayan conmigo a San Juan el capítulo 1 y el versículo 45. San Juan 1 y el versículo 45. Aquí nos dice que Felipe consiguió a Natanael. Y Felipe, quien era uno de los discípulos, le dijo a Natanael que él había encontrado al Mesías. Note lo que dice Juan 1 y el versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, ahora escuchen bien, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Está claro eso? Jesús, ¿quién había escrito en cuanto a Jesús? Moisés, ¿dónde? En la ley. Así como los profetas, es decir, Moisés lo enseñó y los profetas confirmaron lo que enseñó Moisés. Y luego dice quién es, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, Moisés y los profetas hablaron de este y dice Felipe, aquí está, ya lo conseguimos. No está trayendo nueva luz, ni nuevas doctrinas, ni nuevas enseñanzas. Está sencillamente confirmando lo que ya estaba en los escritos de Moisés y fue confirmado por los profetas. Noten Lucas 24 y el versículo 27. San Lucas 24 y el versículo 27. Aquí el Señor Jesucristo alcanza a dos hombres que están caminando a un pueblo cerca de Jerusalén que se llamaba Emaús. Y empieza una conversación con ellos. Y ellos dicen, nosotros pensábamos que el que murió en Jerusalén iba a redimir a Israel.
Y entonces Jesús procede a explicarles por qué fueron chasqueados. Note lo que dice Lucas 24 y el versículo 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Dónde comenzó Jesús? Desde Moisés. Y siguiendo ¿por dónde? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablaban los escritos de Moisés? De Jesús. ¿De quién hablaron los profetas? De Jesús. ¿De quién hablaron las escrituras? De Jesús. Yo pregunto, ¿ya Jesús estaba en los escritos de Moisés? ¿Sí? ¿Ya estaba en los escritos de los profetas? ¿Ya estaba Jesús en las escrituras? Claro que sí. ¿Qué hace Jesús? Sencillamente Jesús abre los escritos de Moisés y los profetas y dice, mire, aquí está escrito, yo soy. ¿No se me dan cuenta cómo se cumplió todo esto en mí? Jesús no está trayendo nuevas doctrinas. Sencillamente está mostrando cómo Él es el cumplimiento de lo que ya había sido dado de antemano. Noten Hechos, el capítulo 24 y el versículo 14. Hechos 24 y el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo se encuentra testificando ante el gobernador Félix, un gobernador del Imperio Romano. Y dice el apóstol Pablo a Félix, fíjense qué era lo que enseñaba el apóstol Pablo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Dice el apóstol Pablo, yo sirvo al Dios de mis padres. Y ahora escuchen bien, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es lo que creía el apóstol San Pablo? ¿Qué era lo que enseñaba el apóstol San Pablo? Todo lo que estaba, ¿qué? En la ley, que se refiere a los escritos de Moisés, y que estaban escritos ¿dónde? En los profetas. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo su material? ¿De dónde sacó el apóstol Pablo sus enseñanzas? Trajo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas deslumbrantes que nadie conocía antes. No, sencillamente está desarrollando y ampliando lo que había sido escrito por Moisés y por los profetas y por los salmos. Note lo que dice Hechos, el capítulo 26 y el versículo 22. Hay muchos textos que pueden corroborar lo que estamos estudiando. Hechos 26 y el versículo 22. Aquí Pablo está hablando de qué cree él de los escritos de Moisés y de los profetas. Dice aquí el apóstol San Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y ahora escuchen bien, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué fue lo que enseñó el apóstol Pablo? Dice, yo no enseñé nada que no haya sido enseñado por ¿quiénes? Por los profetas y por Moisés. ¿De dónde sacó entonces el apóstol Pablo su material? Trajo unas doctrinas que nadie había oído antes. Unas enseñanzas radicalmente distintas. No, señor, dice, yo no enseñé nada, sino lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Es decir, él está ampliando, él está explicando lo que se encuentra ya en los escritos de Moisés y en los profetas que confirman lo que dijo Moisés. Un texto más de Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Hechos, el capítulo 28 y el versículo 23 y 24. Nuevamente el apóstol Pablo nos dice la importancia de Moisés. Dice lo siguiente, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjese que estaba dando un estudio bíblico. Persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y de dónde sacaba su información sobre Jesús? Acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Nuevamente, ¿de dónde sacaba el apóstol Pablo su material? Lo sacaba de los escritos ¿de quién? De la ley de Moisés
y de los profetas que confirmaron y ampliaron lo que escribió Moisés. Ahora quiero hacer una pregunta de crucial importancia. Si Dios levantara a un profeta en este tiempo, en los últimos días, ¿cuál creen ustedes que sería la función de ese profeta? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta adquiriría su material? ¿De dónde creen ustedes que ese profeta iba a sustraer el